Estamos al mediodía con Solórzano, muchas gracias que nos acompañe. Estamos en YouTube, La Razón, y estamos aquí en las instalaciones del periódico La Razón. Bueno, hoy tenemos una muy atractiva, interesante, cálida, de enseñanza, aprendizaje también, conversación, con un gran escritor. Y yo diría que a lo mejor no le va a gustar, ¿no? Pero un gran pensador, porque yo, digamos, lo conozco de muchos años, pero digamos, he visto ahí cómo evoluciona, cuando opina de la política, cuando opina del arte, cuando opina de todo. De fútbol no opina, por cierto, pero cuando opina de todo eso, es muy interesante, ¿no? Lo pone uno a dudar, lo pone uno a ver, lo pone uno enfrente toda una serie de cuestiones. En la política no le gusta hablar mucho, pero dice cosas muy interesantes, muy atractivas, no cargadas de filias y fobias. Es Alberto Ruiz Sánchez, querido Alberto. Javier, querido. ¿Cómo te va? Muy contento de verte, por supuesto, es lo primero. No, este día ya es bueno porque sí. Estamos aquí. Bueno, oye, y además estás indirectamente aquí por el suplemento, ¿no? Por el cultural. Sí, que formas parte de ahí del sí, equipo. Desde el principio me invitaron a formar parte sí. del consejo y sí. colaboro lo que puedo, sí. Menos de lo que debería. Eso nos dijo un día la directora, dice, tengo que jalar a Alberto, el otro día decía. ¿Cómo has estado, Alberto? ¿Cómo va la vida? Pues ya ves, pues hay de todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo regular, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo bueno siempre es encontrar, como al entrar aquí al periódico, lectores entusiastas de algo que hiciste. Mira qué bonita foto está, por cierto. Sí, oye, mira, sí. Sí. No, oye, muchas gracias. Oye, sí, no, lectores, lectores fans, a lo mejor ni hablar, hay que decirlo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pero eso siempre es bueno y que estés aquí. A ver, hace rato te preguntaba, ¿qué de repente tienes 20 proyectos de libros y algún día dices tengo que acabarlos? ¿O cómo fue acabando? ¿Cómo fue El silencio del gato construyéndose? ¿Desde hace cuánto? Sí. Pues es que mira, yo nunca he sido una persona disciplinada. He sido obsesivo. No lo puedo creer. He sido más obsesivo que disciplinado. O sea, suplo con obsesión Entonces, pues vivo rodeado de pronto notar algo y hacer notas y luego ver otra cosa y hacer notas. Y voy juntando en una especie de desorden mío todo lo posible. A ver, pero estás en tu escritorio y los tienes así. Tienes que venir a ver. Tengo un tiradero perfecto. Sí. Es un caos organizado. Sí, por ejemplo, en el libro sobre Akhmatova, la gente me dice, ¿cuándo empezaste? Entonces, mi primer libro es de 1970, sobre Akhmatova, que había estado prohibida muchos años, y de pronto publicaron algo de ella. Y ahora, regresando, bueno, no ahora, antes de escribir el libro, sí. Regresando a ese libro, vi los poemas escritos en hojas de abedul, wow. Que además, cuando fui a la Unión Soviética, los vi en la casa y cuando fui ya a Rusia, a la Federación Rusa, sí. Los volví a ver en la casa museo de Ana Akhmatova, ¿no? Sí. Y entonces me doy cuenta de cómo las cosas se van acumulando y se van formando, y siempre llega el reto de que tengan una forma orgánica, lo mejor que puedes hacer artesanalmente, para proponerlo a los lectores. Es muy diferente como de cuando pues, tienes que hacer la producción de una película y entras a producción y tienes todos los elementos, ¿no? O sea, en la escritura, la producción se va haciendo muy poco a poco, por suerte con más independencia, hasta que llega el momento de la publicación. Sí. Y así tengo muchos proyectos que a lo mejor nunca saldrán a la luz, ¿no? Tengo, no sé, por ejemplo, así ahorita me viene a la cabeza uno sobre unas ruinas en la India que son templos eróticos que tienen representado todo el Kama Sutra alrededor, en figuras aparentemente muy explícitas, pero que todos esos actos eróticos son metáforas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay una mujer haciendo el amor con un elefante. Sí. No es que vaya a hacer el amor con un elefante. Es la metáfora. Cuando ya lees el Kama Sutra, tú ves que es la metáfora de qué posiciones tomar según el tamaño de los penes de la pareja, ¿no? ¡Qué cosa! Y entonces todo es metafórico, ¿no? Y te das cuenta que el templo mismo es el cuerpo de una mujer y que el lugar principal, que es donde está el lingam, que es una torrecita, que es el símbolo del falo, tiene alrededor el yoni, que es como un canalito así. Y dices, ¿por qué
el símbolo de la mujer, este canarito. Lo que pasa es que el templo es la mujer y estás viendo el sexo femenino desde adentro. ¿Qué cosa? Entonces, ir descubriendo todas esas cosas. Pero eso, digamos, lo tienes ahí. Va creciendo como un libro posible. Como un libro. Ajá. Y algún día será, ¿no? Sí. ¿Pero ese sí lo quieres acabar? Pues sí, no, todo lo quiero acabar. Sí, te entiendo. Pero ese es uno de otros. Sí. Por ejemplo, en la pandemia, para que no se me metiera la pandemia, en los libros que estaba escribiendo, terminando el de Akhmatova, por ejemplo, o el de los gatos, tengo un libro sobre ambulancias. Porque yo vivo en un lugar donde hay 4 hospitales. Entonces había 24 horas del día ambulancias. Ambulancias, ruido. Sí. Y entonces, claro, empecé a escribir un poco de eso y ponerlo aparte, ¿no? Sí. Entonces, en mi desorden me permite tener orden en los proyectos que van avanzando. Oye, y así avanzó el gato. Ya se avanzó el gato. Antes de que entremos al gato, vi la película de otro querido amigo, Jorge Prior. Ah, sí. Sobre Trotsky. La vi detalladamente y me llamó poderosamente la atención toda tu narración de todo lo que tiene que pasar Akhmatova, ¿no? Que todo esto, sí, digo, de alguna manera tiene que ver con todo eso. Eso fue un proyecto, es un proyecto muy interesante ese, ¿no? Sí, bueno, cuando hice mi libro que se llama Los sueños de la serpiente. Sí, exactamente. Me metí mucho más en todo el tema de Trotsky y me interesó desde puntos de vista muy distintos que a lo mejor pareciera que no llevan a lo mismo. Pero ¿no? ahí está, Los sueños de la serpiente. Por ejemplo, la arquitectura soviética, sí, pensando en lo que quedó de casas y museos o monumentos, o lo contrario, de todos los que hicieron la revolución. Entonces noté que hay 2 polos. La casa atrincherada, inútil, porque de todas maneras los iban a matar, sí, como la de Trotsky, aquí, ¿no? Es un arsenal. Pero lo iban a matar. Que no sirve para nada, sí, y él sabía que lo iban a matar, ¿no? Y otro es el monumento a Lenin, ¿no? Por ejemplo. Sí. Donde un momentito también pusieron a Stalin y luego lo sacaron. Sí. Entonces, este contraste pues tiene implicaciones históricas, políticas, y ese fue uno de los asedios a pensar la historia del siglo de una manera distinta. Sí. Y en eso, pues todo el caso de Trotsky, ¿no? Por otra parte, pues yo conocí muy bien a Padura, sí, y Padura obviamente se educó creció hasta llegar a los 50 años sin saber quién era Trotsky. Para nuestra generación es impensable, ¿no? Sí. Y entonces él todavía hay una idealización de los líderes revolucionarios soviéticos, porque más pobres cubanos vivieron en la idea de que hay un hombre nuevo, ¿no? Sí. En la historia. Sí. Tú dirías, bueno, es como creer en Santa Claus, pero es como creer en Santa Claus en una situación política extrema, opresiva, y al mismo tiempo de una voluntad de creer muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Trotsky es así, pero tiene los visos trágicos, ¿no? De una madre que sacrifica a sus hijos por la revolución. Sí. Es casi una tragedia shakespeariana, ¿no? Sí, 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 y es bellísima con todo, ¿eh? Hay pasajes que son... tremendos. Sí, tremendos, ¿no? Tremendos. A ver, ¿eso dónde es? Eso es uno de los premios más interesantes que me han dado, es ser capitán honorario de ese barco. ¿Esto es en Nueva Orleans o algo así? No, es en Kentucky. En Kentucky, en la ciudad de Louisville. Claro, de donde, sí, claro. Oye, pero mi hermana vive ahí. No me digas. En Louisville, Kentucky, ahí vive ella. Sí. ¿En Louisville? Sí, ahí vive. Y me cuenta que Oye, ¿dónde sacaron estas fotos? Oye, y me cuenta que mi hermana, que pues es muy importante Cassius Clay, porque nació ahí, claro. ¿no? Por todo lo que significa Mohamed Ali. A ver, ¿hay relación con los gatos o no hay relación con los gatos? ¿Cuántos gatos tienes? No, tengo uno nada más, que se llama Thor, que además es lo que dejó mi hija. O sea, mi hija lo adoptó, lo sacó de un basurero. Y se los dejó. Y cuando ella se fue fuera de México, sí, nos lo dejó. O sea, para que se lo cuidáramos, y luego pues ya nos quedamos con él, ¿no? Sí. Y es un gatito pues que obviamente comenzó siendo una relación difícil, era un gato muy bravo, muy agresivo. Sí, pues sí, es de calle. Y que se fue convirtiendo pues en parte indispensable de la casa, ¿no? Sí, y hay un silencio de los gatos, ¿eh? El libro se llamaba de una manera demasiado evidente
el silencio elocuente del gato. Claro. Es decir, hay un silencio que habla, ¿no? Sí. Le quité el elocuente, además por sugerencia de mi editor, Marcelo Sí. Uribe, que me dijo, pues es mejor el silencio del gato, lo implícito. Gran parte de la fuerza de la poesía está en lo implícito, ¿no? Sí. En lo que no dices, Sí. o lo que dices sin decirlo, ¿no? Exacto. Sí, y entonces todo este libro pues, se fue convirtiendo primero en una acumulación de notas, después una acumulación de poemas y luego de videos. En realidad, yo he hecho casi como 700 videopoemas. Mira. O videocrónicas. ¿Y dónde están? De muchas cosas. En una época estaban en la primera época de Sin embargo. Ah, claro, sí. Donde tú con también, Jorge, sí, con Jorge Cepeda. Digamos, en su primera... Sí, en su primera, lo recuerdo muy bien, cierto. Sí, en su primera Sí. vida, todavía Sí. con Sí. su época con Lidia Cacho, que es muy Sí, amiga claro. mía, ¿no? Sí, claro, que es encantadora. Y entonces yo hacía pues un videominuto que lo consideré siempre como un borrador, ¿sabes? Porque en el internet se pierde. Sí. Por una parte todo está y todo está perdido, ¿no? Porque Sí. es instantáneo y se va. Y entonces y luego lo reescribía y reescribía, y así muchos de los poemas sobre los gatos, ¿no? Entonces lo que está en internet en videos son primeras versiones de lo que ya mejorado, trabajado, sintetizado o desechado aparece a veces hasta como una sola línea en el libro sobre los gatos. O sea, cuando el libro ya tenga, los textos ya tengan la dignidad de formar parte de un libro, ¿no? Que eso es, un libro no debe ser nada más una recopilación de textos, sino debe tener una forma orgánica, una composición, ¿no? Sí, 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 es que eso es, o sea, no sirve de mucho hacer un libro para juntar textos o tus artículos, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil hacerlo, tiene que haber una estructura. A ver, la gente, ¿se pierde la poesía o la poesía es vigente? Yo pienso que la poesía no es algo extra, yo pienso que la poesía está atrás de todo. Yo pienso que antes de hablar en prosa, la gente hablaba en poesía, en forma de canciones, ¿no? Sí. En forma de dichos populares. O sea, tú vas a todavía algunos pueblos y la gente habla como dichos populares. ¿Has visto esta película que fue una de las primeras de Rulfo, de Juan Carlos? De Juan Carlos, ¿eh? Que es sobre el asesinato de su abuelo. Sí. Y cuando llega al pueblo, la gente, en lugar de contar cosas, todo utiliza frases que son como pequeñas perlas de sabiduría, que son poemas, ¿no? También, que por ejemplo dicen, no, pues es que el sol alumbra para todos, Sí. menos en la sombra. Entonces, eso es un poema, Sí, ¿no? claro. Entonces, yo tengo la hipótesis de que antes de todo está la poesía. Después también está paralelamente, pero un poco forzado, la prosa que ya podemos llamar notarial, ¿no? Sí. Que es mucho de lo que la gente alcanza a descifrar desde las tablillas, ¿no? Es cierto. Dinastías, Sí. reyes, contabilidad de ganado, esas cosas. Pero eso es la prosa notarial. Y después toda la otra prosa, la prosa de contar cosas, es poesía. Cuando tiene fuerza, es poesía, aunque cuente una historia, ¿no? Entonces la poesía, digamos, los versos pueden pasar de moda en su forma, pero siempre regresan, porque hacer un soneto, digamos, en nuestra época, cuando éramos jóvenes, era algo antiguo, Sí. o parecía algo antiguo, pero al mismo tiempo se va convirtiendo en un reto formal, ¿no? Es como hacer, para algunos, como hacer un crucigrama, ¿no? Claro, ¿no? Es conjuntar. Una composición. Sí, composición, contar que todo tenga un ritmo, ¿no? Y se va convirtiendo hasta en una forma de sabiduría, ¿no? Sí. Entonces, ¿Tú te acuerdas la primera vez que hiciste o algo que pudiéramos hacer en un poema o algo Bueno, así? No sé, alguna chava, alguna cuestión así. lo que pasa es que como en mi familia somos sonorenses que hablamos mucho, Sí. siempre escribíamos cosas y la gente en las reuniones familiares decía cosas, entonces pues imitabas un poco a los mayores, Sí, claro. contando cosas y eso. Entonces pues desde muy niño, ¿no? Yo me acuerdo y luego de cuando era un poco mayor haber puesto a mis primas más pequeñas a hacer obras de teatro y a veces yo les escribía algunos versos. Para que los dijeran. Siempre pensaste que, a ver, estudiaste comunicación, ¿no? Lo que hoy sería comunicación.
¿entraste a sabiendas de que eso querías estudiar o entraste a sabiendas de que necesitabas un medio para hacer lo que querías hacer? Pues, ¿te acuerdas cuando nosotros comenzamos Sí. esto que se llamó Ciencias y Técnicas de la ¿Qué Información? título? Era una carrera nueva. En realidad no existía en ninguna otra universidad. Había periodismo, había publicidad, había cine. Y para mí era como mi falta de definición tan precisa como la gente que quería ser abogado o médico. Era la posibilidad de moverte en varios campos de interés, tanto creativos como de vínculo social, ¿no? Que era una cosa importante. Nos importaban las dos cosas. Jesuitas, ¿no? Sí. Y entonces, por eso, esa apertura tremenda, que te acuerdas que el director decía, si es materia la llevamos. Sí. Oye, es que llegaban a ser 18 materias por año. Sí, por semestre luego, ¿no? Luego por semestre. Sí, no, era una locura, ¿no? Y bueno, pues también fue formativo. Sí. Aprendías a rechazar cosas, ¿no? Oye, pero ahí, digamos, ese fue... ¿Sabías que ibas a ser escritor, Alberto? ¿O no? Bueno, siempre quise escribir y siempre sabía que no iba a poder vivir de normalmente de eso, que tenía que hacer algo más, ¿no? Y poco a poco se fue definiendo la edición. Esa foto está muy buena, esas fotos. La edición, ¿no? Es una foto tuya como de los 70 por ahí, ¿no? Es una foto tomada por Jorge Prior. Por Jorge Prior. El día que me fui de México. Ah, mira. En septiembre del 75. Qué oportuna, ¿eh? Qué oportuna. Sí. Perdón, te interrumpí cuando te decía de todo esto de la escritura. Sí, y entonces la posibilidad de hacer cine, radio, todo estaba vinculado a la escritura, ¿no? Sí. Y yo pensé que me iba a dedicar en algún momento a la investigación universitaria, es decir, hice todo para hacer... ¿Cuánto tiempo te la pasaste en Europa? En Europa, 8 años. 8 años. 8 años. Al principio estudiando, después trabajando. Sí, ¿no? claro. Sí. Y hubo un momento en que tuve que decidir si me dedicaba al cine o a la literatura. Había que hacer lo mejor posible en uno de los dos campos que eran para mí como los dominantes. Y me decidí por la literatura. ¿Descartaste ya el cine o no? ¿O ahí lo traes Descarté por ahí? producir, ¿no? Pero no otra cosa, claro, sí, respecto al cine. No, porque meterse realmente de lleno necesitaba dedicarme como obsesivamente a eso, ¿no? Sí. Y bueno, pues fue el momento en el que lo viví, ¿no? Y ¿qué sensación tuviste cuando salió tu primer libro editado y todo así? Esas cosas siempre... Pues fue emocionante. Fue muy emocionante, ¿no? El primer libro. Primero, bueno, saqué casi 2 simultáneamente. Los demonios de la lengua y Los nombres del aire. Sí, fue muy, muy emocionante porque además venía de muchos problemas de trabajo. Sí. Entonces fue como saber que cuando tú publicas no puedes controlar lo que va a suceder con lo que tú hagas, ¿no? Que hay ese enorme ingrediente que es lo inesperado, ¿no? Y eso es maravilloso. El silencio elocuente o el silencio del gato, ¿qué es la suma de cuántos años? Pues no lo sé exactamente, pero por ejemplo hay poemas de un gatito que se nos murió hace como 20 años. Sí. De ir en un avión y escribirlo, de estar en tu casa y escribirlo, de todo. Todo el tiempo, ¿no? Mira está el gato. Ahí está el susodicho. Mira que estaba todavía chiquito. Sí. Sí. Oye, a ver, ¿qué le pasa a un país? Bueno, hablemos un poquito más del silencio del gato. Hay muchas cosas en él que tienen que ver con la cotidianidad, que tienen que ver con esta vida, así incluso lees cosas que parecen con dobles mensajes. Sí, ir persiguiendo. Sí. Fíjate, esa fotografía está tomada en un lugar árabe de Túnez, que tiene una cosa muy interesante. La torre es una mezquita que tiene una torre y un reloj, y el reloj va al revés. En lugar de ir las manecillas a la derecha, va hacia la izquierda, ¿no? ¿Y así se mide la hora? ¿Se alcanza? Así mide no, pues no, la verdad es muy extraño, incluso en el mundo árabe, pero es una cosa bastante rara, ¿no? Pero a ver, te decía, en esto del silencio del gato, hay muchas cosas como con dobles mensajes, no quisiera, ¿cómo se llama? Como entrar como en muchas cosas de lucubración, etcétera, sino más bien en lo que veo y también interpreto que veo, ¿no? Sí, bueno, hay lo que yo llamaría una atención sostenida, ¿no?
Para mí es casi como un método de escritura, tener una atención sostenida sobre ciertas cosas, ¿no? Lo tuve sobre las jacarandas, ¿no? Sí. La atención sostenida de las Sí, jacarandas. La atención sostenida en el libro que se llama Luz del colibrí a la persona con la cual despiertas, ¿no? Que a veces es amorosa, a veces es... ¿No? Uno es una lata, ¿no? Sí. A veces uno huele mal o ronca o se mueve mucho, Sí, no claro, sé. sí. Entonces, todo es esta atención sostenida, lo que uno hace o deja de hacer. Pues también tuve una atención sostenida sobre el gato. Y eso te hace fijarte en ciertas cosas en un momento, en ciertas cosas en otro. Y después hay también la necesidad de saber más sobre los gatos, ¿no? La bibliografía sobre gatos es enorme, ¿no? Sí. Y lo primero que sorprende es lo limitado de las definiciones del diccionario. Incluso las definiciones antiguas, ¿no? Lo definen por el tamaño, por que sí caza ratones o no. Sí. Entonces vas viendo que la gente, hay cosas que decide no entender. Por ejemplo, algo muy importante para mí es el ritual, todo lo que hace como ritual el gato, que tiene que ver con sus instintos y también con su parte de relación con los otros, ¿no? Por ejemplo, el gato, no en ese momento, pero con mucha frecuencia viene en la madrugada y empieza a ronronear en mi pecho. Entonces utiliza mis pulmones como caja de resonancia. Pero me mira a los ojos y él está mirándome si yo no estoy completamente despierto. Y si me duermo también deja de hacerlo. O sea, se va y se queda conmigo si estamos los dos en un estado intermedio. Es decir, él se pone al ronronear en un estado segundo, Sí. que es como lo que nosotros llamaríamos el duerme-vela, ¿no? Sí. Que no estás ni despierto ni Sí, dormido. que estás ¿no? ahí, que de repente Eso- te brinca algo, ¿no? Sí, ¿Te das y cuenta? entonces, sí, te digo, y entonces él se relaciona conmigo a través de un ritual. Y entonces dices, ¿qué poder tiene este Sí. gato? Además, para mantenerme, exigirme que yo esté ahí, ¿no? Sí. No, además, que se sienta seguro contigo. Sí. Que son desconfiados los gatos. Bueno, sí, y además son terribles, ¿no? Mira, esa era una de las. Sale y entra Bueno. y se pasea como gato por su casa. Sí. Esas son estas frases, ¿no? Comunes las que dices, ¿no? Sí. Cuando quiere se aproxima. Mira, es esto, ¿no? Si yo estuviera infectado, ya seguro lo tendría. Omicron le suena al gato como marca de croqueta. Fíjate, ¿no? Es esto, ¿no? Oye, a ver, hay un tema que es que es como muy, digamos, es importante tu opinión. O sea, te lo plantearé de esta manera. Por lo que tú has hecho, por la obra, por lo que has editado, por lo que has influido en muchas personas y por pensar, que ya ves que de repente no les gusta pensar. Al país no le está yendo bien con la cultura, ¿no? ¿O qué ves? Mira, yo siento que uno de los grandes potenciales de México es su cultura. Y que, O sea, lo dices incluso recorriendo el mundo, ¿no? sí, por Claro, supuesto. eso es muy importante, ¿no? Y que la cultura no es solamente los espectáculos o solamente los libros, Sí. sino es realmente la fuerza que tiene todo lo que hacemos y cómo lo hacemos en México de una manera diferente, que tiene que ver con el mundo indígena, pero no solamente. Es la fuerza que nos da lo tradicional y lo contemporáneo. Sí. Y entonces yo pienso que desde el punto de vista de los gobiernos ha habido momentos de gran aprovechamiento y ha habido momentos de gran desperdicio. Creo que estamos viviendo un momento de gran desperdicio. Sí. Está muy bien que se ponga atención en ciertas cosas, pero pensar, por ejemplo, uno de los últimos números de Artes de México, que es todo otro tema, es sobre la casa de Luis Barragán, Sí. pensada como lo dice muy bien Alfonso Alfaro, como la articulación entre el mundo tradicional Claro. y el mundo contemporáneo. Para él, el fenómeno Barragán y la casa específicamente es uno de esos nódulos históricos que tiene México que te presentan la solución de aceptar lo que somos y lo que podemos ser, frente incluso a la modernidad de los Estados Unidos o de Europa, ¿no? Como lo fue en su momento el barroco, como confluencia de diversidades para la reconstrucción de lo que después sería México, y como lo fue Teotihuacán para la relación entre el mundo que llamaban
salvaje o Sí. chichimeca y el mundo mesoamericano. Entonces, México es un país de cultura bisagra, Sí. donde si hubiera más o no se abandonaran las políticas de afirmación de lo que somos frente a todos los demás, podríamos aportar mucho más al mundo. México es una solución que mucha gente no ve. ¿Qué es lo que pasará entonces? Digamos, a ver, Alberto, tú tienes esta mirada más profunda, etcétera, pero la gente que dirige la cultura, en algunos casos puede ser improvisada, pero sabe a lo que va, ¿no? Yo diría, o pensaría que sabe a lo que va. No, toda esta parte de decir es que la cultura mexicana, tastas, pero no dar este paso adelante que sea refrendar la cultura en lo que significan impulsos, lo que significan, por ejemplo, yo sigo pensando que algo importantísimo que debemos de alentar al máximo es la investigación, ¿no? Hay tantas cosas que no sabemos que a lo mejor al saberlas tenemos no solamente un reto, sino también una condición muy favorable para hacer muchas cosas, incluso rentables, ¿no? No, por supuesto, la cultura es también la ciencia, ¿no? Sí, claro. Y la ciencia en todos sus sentidos, no solamente en el sentido de las ciencias duras, ¿no? Es el conocimiento, Sí. es cuestionarnos qué hacemos y qué podemos hacer mejor, ¿no? Sí. O sea, hasta en política internacional, ¿no? O sea, el papel que jugaba México antes como líder de México. O sea, tú date cuenta de esto, la importancia que tuvo el Tratado de Tlatelolco Sí. para que no tengamos armas nucleares en América Latina. Tú imagínate si no hubiera habido eso, lo que sería ahorita América Latina. Con la locura de O sea, gobernantes. Y tú piensa esto, el tratado evolucionó, ¿no? De un tratado Sí. de un pacto a un Un tratado. ¿no? Pero se hizo en el 68, en el gobierno más militarista de México, Sí. la política más pacifista del mundo. Y México fue líder, y México lo propuso y nadie más lo hizo. Sí. Y logró que lo siguiera toda una región del mundo. O sea, que no tengamos armas nucleares en América Latina es importantísimo. Sí. Bueno, ese es el tipo de propuestas Sí. que México puede hacer para todo, incluyendo la ciencia. Sí. Pero necesitas invertir en eso, como Corea del Sur lo hizo, ¿no? En su educación Sí. y en la tecnología, ¿no? Bueno, hasta el premio Nobel hubo con el tratado con Alfonso García Robles, ¿no? El primer gran premio Nobel, Sí. ¿no? Oye, tenemos otro factor y otro actor, ¿cómo lo ves? El de los cárteles de la droga, el dominio que tienen los cárteles ya en muchos territorios, una relación muy compleja con Estados Unidos. Ahí de todo eso, ¿qué alcanzas a ver, Alberto? Pues yo lo que siento, obviamente no conozco. Sí, entiendo. Me entero mucho por los periódicos y como lector de periódicos soy desconfiado. Sabes que tienes que leer más, Sí. más de lo evidente, ¿no? Y conozco muchas regiones de México porque parte de lo que hemos hecho Sinaloa. con Artes de México es recorrer todo México. Claro. Y hemos visto cómo las actividades de los cárteles ha ido penetrando todos los sectores. Pero lo ha ido penetrando porque penetró antes que nada la política electoral. Y eso yo pienso que ese momento es terrible. O sea, en el momento en el que comienza a ser una virtud tener una... No es solamente una alianza, sino una complicidad con la criminalidad intensiva, que no solamente es la droga, ya lo sabemos, y que eso comienza a ser el sistema político de México. Estamos fritos. Y tiene que ver con el hecho de que buena parte de quienes nos gobiernan, y nosotros lo sabemos porque somos de esa generación, cuando dejó de haber solo políticos y había porros. Para nosotros, la película Roma, Sí. cuando tú ves a los paramilitares que son porros, al servicio sabemos que esos estaban al servicio de un político. Nosotros sabemos lo que es un porro formado como líder universitario. Goldenberg explicó muy bien cómo los líderes universitarios de nuestro tiempo representaban un grupo y después decían que lo representaban y no representaban a nada. Se robaban el nombre de eso. O sea,
cuando empezamos a ser gobernados por gente que fueron porros y siguen actuando como porros, y por lo tanto se vinculan al narcotráfico de una manera funcional, estamos en aprietos. Y aprietos y de repente en callejones sin salida, ¿no? O sea, generacionalmente no veremos otra cosa, Alberto. Sí, pero hay que pensar que también lo inesperado es parte de la vida, ¿no? Sí, claro. Y es parte de la política, ¿no? Es parte, ¿no? De la política, ¿no? Y digo, nadie se hubiera imaginado lo que tiene que ver ahora la actividad de Estados Unidos en todo esto, ¿no? Sí. No lo hubiéramos pensado. No, y además hasta pienso, nadie se hubiera imaginado que iban a matar a Colosio, ¿no? Sí, bueno. Lo digo como un hecho así que marcó mucho, ¿no? Además acabó consolidando un régimen en medio del temor ciudadano, ¿no? Sí, no, y la repercusión que eso tuvo a nivel mundial, no solamente en México. En México. ¿No? O sea, nosotros teníamos la posibilidad de hacer una expansión de Artes de México a través de un inversionista tejano, y el día que mataron a Colosio dijo, no quiero tener nada que ver con México. Sí. Oye, a ver, presentaste el libro el otro día que me pareció padrísimo porque seguí un poco en YouTube, un ratito nada más, pero lo seguí, me dio mucho gusto, en Gandhi, ¿no? Ahí estuvo bien, ¿no? Bueno, sí, sabes, ya antes se presentaba un libro y era como la entrada en sociedad. Yo pienso ahora, el plan es hacer 9 presentaciones. Claro, sí, bueno, ya estuvo en Mérida, dices, ¿no? En Mérida, coincidiendo con la Feria del Libro y con un premio y todo eso, hubo una presentación nada más del libro del gato. Esta es la de Mérida, ¿no? Sí, esta es la de Mérida. Sí. Ahí está David Toscana, que recibió el premio el año anterior, y Rosa, que lo recibió mucho antes. Sí. Y Tete, que es la directora de la feria, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, hubo una presentación y me presentó un escritor que es el director de la Facultad de Letras y que es... De Yucatán. De Yucatán. De la UADY. Sí. Y que es fanático de gatos. Entonces, no llevó a su gato, pero llevó fotos de su gato. Y entonces fue muy interesante porque leyó mi libro a partir de su propia relación con su gato, ¿no? Sí. Que es parte de lo rico de la vida, ¿no? De escribir libros, que tú no sabes qué va a pasar porque la gente se apropia de las cosas para su bien, ¿no? Claro. O sea, el libro no te pertenece, desde que sale ya es mío. Ya es gracias a otras personas. Claro. O sea, todas esas personas que se pusieron los tatuajes de mis libros, las caligrafías, pues eso no lo puede planear un autor, ¿no? No. Eso es virtud de los lectores. Sí. Y yo creo que toda la lectura tiene esta dimensión, ¿no? Oye, y ahora que te vas a, supongo, la Feria del Libro de Guadalajara y vendrán diferentes cosas de aquí a las 9 presentaciones de los libros, ¿no? Sí, bueno, ahorita la próxima voy a Morelia mira. Y después a San Miguel de Allende. Sí, eso son las 2 siguientes presentaciones. Pero Guadalajara ya estará. Pues supongo que sí. Todavía digo, bueno, yo estaré seguro, pero tengo que hablar con los editores a ver si lo vamos a ¿Cómo va Artes de México? Bueno, muy difícil, ha sido muy difícil, pero estamos renaciendo. Sí. Hemos tenido golpes muy, muy duros, ¿no? Pero bueno, vamos recuperando el paso. Sí. Ha sido extremadamente difícil, porque siempre presumimos de tener una independencia que es una interdependencia de muchas empresas que dejaron de gastar en la cultura. Sí. Entonces ahora ya no buscamos anunciantes solamente, sino alianzas, ¿no? Sí. Pero es muy importante porque tener patrocinios tanto de publicidad como de ediciones especiales es lo que nos permite venderla mucho más barato de lo que cuesta hacerla, ¿no? Sí, claro. Y eso nos da muchísimos lectores y muchas posibilidades de existir, ¿no? Sí, y además también, pues en buena medida Artes de México tiene como una virtud también la libertad. Pues, es que eso de la libertad, la no discrecionalidad, ¿no? Pues, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo que pasa con el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Nada más ciertos libros pueden editarse, otros ya no. Cuando si algo tenía el fondo era que, espérame, el abanico es enorme, claro. Aquí entra todo, ¿no? Sí, y desde el principio el proyecto de Artes de México ha tratado de ser un proyecto de confluencia,
no de coincidencia. Sí. O sea, yo le decía a Carlos Fuentes y a Octavio Paz, en el momento que estaban más peleados, no necesito que coincidan, ni física, ni ideológica, Sí. ni nada. Sí. Necesito que confluyan. Esto es una plaza pública donde pueden los dos escribir lo mejor de cada uno. Y los dos aceptaron porque eran profesionales. ¿Y al final medio se acercaron o no? No, no. Nunca, ¿verdad? No, nunca. Es que tú Las los viudas sí. Sí, pero tú viudas los sí. viste en primera fila en esta parte final. Sí, fue muy... A los dos. Los dos, muchas veces. Sí, pero... Más a Octavio, ¿no? Sí, demasiado, demasiada división. Bueno, no tendría... Es una no quisiera definirlo. Es una historia bastante compleja, pero Sí, claro, exactamente. No quisiera... novelesca. Novelesca, ¿no? Tristemente novelesca. Además, eso fue al poco tiempo que regresaste a México, ¿no? Bueno, cuando yo regresé en el 82, 82. y comencé a trabajar Fíjate con en qué año Octavio en el regresaste, 84. en medio de una crisis económica. Sí, a buscar trabajo. Sí, Y no había. no había. No había. Y tenía 2 doctorados, Sí. imagínate. Qué cosa, Pero bueno. ¿no? Pero bueno. Así Alberto, de- qué gusto verte. No, pues igualmente, Javier. Ya La sabes. verdad, siempre es un gusto, un placer conversar contigo, escucharte, verte y saber que por ahí andas. Para decirlo de Sí, esta manera. y que perseveramos. Y que Cada perseveramos. uno en lo suyo, pero En lo ahí suyo. seguimos. Pero mira, es Mira, así. fotos viejísimas. Es más para que veas ahí, alguien sacó todo tu pasado, ¿no? Sí. Oye, sí, muchísimas gracias por la Sí, no, investigación hay que Gilda, hicieron, que ya sabes que Muchísimo. sigue y sigue. Oye, entonces te vas a Morelia la siguiente. Muy Sí, bien. hay una versión de la Fiesta del Libro y de la Rosa, Ah, mira. que es la UNAM de Morelia, la organiza. Sí, Y entonces ahí me invitan. está bien, eso Y, está y padre. ahí vamos a hablar también del gato. Aparte de otras cosas, ¿no? Sí. Y después hay un programa muy interesante de la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, Sí. donde haces relaciones. Ahí pasan muchas cosas, Miguel Pasan Allende, muchas ¿eh? cosas interesantes. Interesantes. Sí, hay una chica, Carmen Rioja, que es realmente un motor de animación y de cosas Sí, de echar las cosas interesantes. para adelante, etcétera. Sí, hay mucha vida cultural y hay galerías y a mí me sorprende muy gratamente eso. No voy seguido, pero sé que hay galerías, sé que hay centros culturales, hay mesas redondas, hay muchas cosas. Y además sigue siendo un municipio más o menos seguro, que eso ayuda mucho. Sí, y una ciudad bellísima. Es una ciudad bellísima además. Mira, oye, qué bárbaro, estás. qué compendio de fotos acá. Bueno, Alberto, qué gusto. Enorme. A ver, Muchas, sí, muchas gracias. Qué gusto verte. Muchas gracias que estuvo con nosotros aquí en Mediodía con Solórzano. Ahí nos vemos. Pásela bien. Adiós. No, es que, digo, entiendo, ¿no? Oye, Pero- Loli.